Ahora, en Te Digo la Otra, porque todo es política. En serie. Para el amor que se baila. Y en serie nos vamos a meter con El Marginal, esta serie argentina que tuvo una sola temporada por ahora, pero que se viene la segunda, ni bien termine la Copa del Mundo. Nadie va a estrenar una segunda temporada de nada ahora, ¿no? No, sería una locura. Está clarito que están a la espera. Bueno, yo iba a estrenar una película ahora, pero dijiste no. Ni siquiera me incursioné en el mundo del cine porque caía justo en el... Claro. En el Ni lo hiciste. Dijiste al final ni lo hiciste. Como todo. El Marginal, para los que no la conocen, es una serie argentina con temática carcelaria que estrenó en la televisión pública argentina ya por el 2016. Sí, bien nuevita. Sí, nuevita, pero en realidad ya estamos en 2018 y recién ahora sale la segunda. O sea, no es lo que estamos acostumbrados de que todos los años hay una temporada nueva. Igual es bien el caso, me parece, de que sale una segunda temporada al tiempo porque no está pensada para una segunda temporada. Me da la impresión que no era una serie pensada para una secuela, porque de hecho la segunda temporada va a ser una precuela por el éxito que tuvo después de su vida a Netflix, ¿no? La veo más por ahí. Es que en realidad viene por ese lado. Además de que justo al ser una precuela se queda con los personajes también más fuertes. Claro, aprovechan y dijeron, borraron a los que no anduvieron. Claro, aprovechan que el tiempo no los puso ahí en la cárcel y nos quedamos con los que realmente valen. La serie terminó siendo un éxito. Primero en lo que fue Argentina y luego en el exterior, mayormente Latinoamérica, gracias a Netflix, que siempre que terminamos estamos hablando en serie, siempre terminamos hablando de Netflix. ¿Cómo estaría que nos patrocinara Netflix, no? ¿Te imaginas si pudiéramos decir, este es un espacio patrocinado por Netflix? Salimos acá en un Camaro, ¿sabés qué? Con los programas para descargar. Manden algo, la gente de Netflix si está escuchando un kilito de bizcocho igual. Una suscripción. Sí, una Coca-Cola. Por unos meses, lo que sea. Y también a TNT, porque... la pasaron por TNT. El Marginal la llegaron a pasar el año pasado por TNT. Ahora, ¿a qué se debe el éxito del Marginal? ¿A qué? Está la parte que en realidad podía llegar a ser una moda, porque no es la primera serie ambientada en una cárcel. Uh-huh. Y todo lo contrario, ¿no? Y en los últimos años tenemos, por ejemplo, Vis a Vis, Prison Break, sí. Y bueno, Orange is the New Black, como algunas de las más nuevas. Pero anterior a todas estas, está Tumberos, claro, que fue estrenada por allá por el 2000, ¿no? 2001. Que además tiene el plus de ser de los mismos creadores del Marginal. Sí. Sebastián Ortega y Adrián Caetano. La clave del éxito... Serie que todos los que fuimos niños en los 90 o preadolescentes a principios de los 2000 no pudimos mirar porque nuestros padres no nos dejaron. Estaba en horario de noche-tarde. Ni a palo. No me dejaban mirar Tumberos ni a palo. De hecho, yo no vi Tumberos porque nunca me dio la curiosidad más tarde, pero... Yo hace poco la busqué en YouTube y miré algunos capítulos y no era tan buena. Y lo mejor es que mirábamos Gran Hermano. Sí. Era para toda la familia. Era para toda la familia. Claro, entretenimiento para todos. La clave del éxito parece ser, en realidad, los orígenes humildes de la producción del Marginal. Dado que la serie, en primera instancia, está producida por la televisión pública y la productora Underground, que es de Sebastián Ortega y Caetano, y no estaba pensada para los horarios pico. O sea, era una serie, bueno, hacemos esta serie que cuenta lo que queremos contar. Claro. Pero... Estaba más pensada como una serie más de culto, ¿no? Como más, bueno, hagamos una serie que esté buena, una serie que retrate todo este mundo de las prisiones argentinas, con todo lo que eso implica, la corrupción, todo lo que vamos a hablar en esta columna, pero claro, que cuya masividad llegó un poco de rebote, ¿no? Sí, e incluso los capítulos eran de 30 minutos, no ni siquiera de 45 o 50, que luego lo terminaron adaptando para poder venderla. Netflix te adapta todo a 50 minutos. Sí. Es el formato de Netflix. Cualquier serie que venga en cualquier formato de Netflix inventa una manera de recortaron La Casa de Papel y alargaron en los capítulos del Marginal. La serie cuenta la historia de Pastor, por lo menos para darle un poco por arriba. Pastor, que es un ex policía que debe infiltrarse en una cárcel para cumplir una misión. La misión es encontrar a la hija de un juez que fue secuestrada por los hermanos Borges. Los hermanos Borges son... no me acuerdo los nombres de los actores, pero uno es Rizzi. Claro, Rizzi y el uruguayo. Y el otro que es Nicolás Furtado. Es un dúo que logró llegar a lo más alto del escalafón de la prisión bajo la única ley, la ley del más fuerte. Que es lo único que realmente funciona dentro de la cárcel. Estos personajes, Mario y Diosito, logran montar una auténtica red económica y de poder
muy lucrativa dentro de la cárcel de San Onofre, que se nos muestra completamente superpoblada. Y en donde además la dirección de la cárcel y la fuerza de seguridad son igual o más corruptos que los propios recursos. Si llegamos hasta esta parte, haciendo como una pausa acá, hasta ahora yo creo que la fortaleza que uno ve a nivel trama en la serie es que por un lado hay un recurso muy, digamos, hay una narrativa muy cinematográfica tipo hollywoodense, ¿no? Es un relato que, digamos, no es algo que nunca hayamos visto antes, es algo que a uno le suena, este tipo de historia. Hay cientos de películas, digamos, está en la cultura popular esa cosa del tipo, o la tipa, bueno, el tipo, no nos pongamos políticamente correcto, el tipo que tiene que entrar a una cárcel a resolver algo, ¿no? La propia Prison Break es eso, ¿no? Exacto. Es el tipo que entra, Scofield, que entra a la cárcel a tratar de liberar a su hermano injustamente encarcelado. Pero bueno, básicamente como que esa trama no es demasiado novedosa. Ahora, me parece que el color de la serie viene en el ancla tan latinoamericana que tiene, que es la cárcel de San Onofre, una cárcel que empieza a pintar un panorama con todo el color que tiene el sistema penitenciario en América Latina, que tenemos por lejos las peores cárceles del mundo, ¿no? Y las más violatorias de los derechos humanos. O sea, esta serie ocurre en Argentina, pero bien podría haberse filmado en Brasil, en México, en Centroamérica, en Uruguay, ¿no? Y eso también me parece que ahí como que hay una combinación muy poderosa, la fuerza narrativa de una idea que es bastante trillada, pero que es efectista, el tipo que entra a una cárcel, a un ambiente hostil a resolver algo, pero ese color del entorno que la hace una serie tan entretenida. Que si algo es lo que destila en la serie es el realismo sucio y lo chancho, en realidad sería como esa cosa cruda y descarnada. La serie se revuelca en el lodo y hay como hasta una cosa morbosa, hay un gusto por a ver quién dice la ordinariez más vulgar que se te pueda pasar por la cabeza, o la situación más bizarra de un enano asesino andando en un pequeño triciclo por el patio, el mismo enano tan simpático que anda por el patio y pertenece a una de las subbanditas de la cárcel, a la vez es tan simpático como sanguinario, ¿no? Y mata por la espalda, y etcétera. Es como que hay un regodeo en el morbo que también es muy de la televisión argentina eso, ¿no? Que la ambientación utilizada, además de que el set utilizado es el mismo que Tumberos, porque en realidad no se ahorraron... No se calentaron en disimular, digamos. No, absolutamente nada. La trama es muy similar, por lo menos los comienzos de la trama. Más bien, el Marginal viene a ser una actualización del sistema penitenciario. Post-kirchnerista, es un Tumberos post-kirchnerista. Te muestra lo que pasaba en Tumberos, pero muchos años después, desde un punto de vista actualizado. Y también me da la sensación que a nivel igual narrativo, el Marginal es menos drama y más entretenimiento. Tumberos era una serie dramática, o sea, Tumberos estaba todo mal. Y también era más telenovela, si se quiere, más esa cosa de, oh no, ¿qué me has hecho? Y llanto y no sé qué. En Marginal se permite mucho humor, se permite momentos muy bizarros, y donde es más serie, exactamente. Hay menos drama y más entretenimiento. Es que también refleja eso, refleja los años que pasaron desde la creación de un producto al otro. En los ritmos, hay una agilidad que no tenía Tumberos. Y igual utilizan de forma similar ciertas cosas. Por ejemplo, lo antiestético es utilizado como una herramienta para generar el impacto en el televidente. Para lograr transmitir lo que es la realidad carcelaria. Ya sea el set, el vestuario, los dientes de Diosito. Sí, son cosas feas. Todo es feo. Claro, que uno lo ve. Y eso me hacía acordar un poco a una entrevista que había leído de Humberto Eco, donde él, hablando de su libro La historia de la fealdad, decía que hay formas de fealdad que causan placer. Claro. Y también se preguntaba, ¿acaso no iban los romanos al Coliseo a ver cómo los leones despedazaban a las personas? Lo cómico se basa en lo feo, ¿no? Exacto. Parte de la cita. Es que va por ahí. Nos gusta presenciar aquello que nos pondría cuando menos incómodos en lo que sería vivirlo en el día a día. Y sin embargo, desde la seguridad de nuestro sillón, desde el escudo ese que nos permite la pantalla, lo que es la banda sonora, el lenguaje violento, nos termina causando cierta fascinación ante este tipo de... Hay una ambientación que claramente hace al televidente muy parte, ¿no?, de la trama. Vos estás todo el tiempo dentro de esa cárcel.
en los olores, en la presión, en el temor, la constante idea de que siempre estás en un lugar de riesgo. Es como de hecho, los planos, o sea, esos planos cerrados, incómodos, donde no ves nada, vos estás desde la vista de Pastor, a quien vas siguiendo, que es el protagonista, y esa sensación de peligro lograda con la cámara, ¿no? El peligro constante, además, de que vos sabés que Pastor es un ex policía que además está metido en un lugar lleno de presos, donde un ex policía no sobreviviría nada. Absolutamente nada. En la serie lo dicen con un tipo con expresiones un poco más elocuentes, tal vez, pero... Sería boleta. Sí, sería boleta. No, son más bien descriptivas de lo que le pasaría. La serie tiene, desde un punto de vista más como sociológico, una profunda, como una intención de hacer crítica, ¿no? Es claramente una serie que no intenta solamente contar una historia, sino que intenta pintar, y de la manera más grotesca o exagerada, o bueno, pues hay quien dirá realista, pero también es algo que podemos discutir, la realidad, bueno, que vive el sistema penitenciario común en América Latina, digamos, como decimos, como una gran usina de violación de todos los derechos básicos de las personas. Pero que bueno, hay claramente una intención de ser como una denuncia, un ataque directo a ese sistema penitenciario. Bueno, claramente El Marginal, básicamente la trama gira en una cárcel superpoblada, precaria, enferma de corrupción. Una idea de que la cárcel es un lugar liberado de cualquier norma, de cualquier ley, de cualquier peso del Estado, de las instituciones en ese lugar. Es una autarquía en el cual, bueno, el poder el poder se divide en castas. Es claramente una autarquía que funciona. Es una autarquía, no así una anarquía, digamos, ¿no? No es un lugar sin organización. En la cárcel todo está muy bien organizado, todo está muy bien pautado, se sabe quién es quién, la distribución de roles es muy clara, pero claro, esa distribución de roles no se condice con lo que marcaría la norma, ¿no? Y los castigos por salir de ese tipo de... Exactamente. Son muy claros también. La norma marcaría la legalidad diría que, bueno, que en una cárcel manda el director de la cárcel, que, o sea, el poder político establece las políticas penitenciarias, de reinserción, de seguridad, etcétera. Hay un representante de ese poder político que es un director de esa prisión, y luego hay un brazo del Estado ahí que son los policías o los celadores o los cuidadores o educadores, etcétera, todo brazo del Estado, y a toda esa institucionalidad estarían ceñidos los reclusos, ¿no? Bueno, lo que hace El Marginal es burlarse claramente de esa idea, caricaturizarla y mostrar que en la cárcel funciona justamente como una autarquía donde gobiernan los propios presos, pero no todos ellos, sino una casta de presos que son los que tienen el poder económico, y que de ese poder económico deriva su poder político, ¿no? Es una aristocracia, digamos, una plutocracia. Quienes tienen el poder económico afuera, los que tienen negocios importantes, en este caso los hermanos, digamos, negocios ilegales, negocios ilegales, por supuesto, son los que logran trasladar ese poder político adentro de la cárcel y establecer una casta en la cual el director de la prisión no es más que un socio eventual, o en ocasiones un competidor al poder de estos hermanos, ¿no? De Marito y de Diosito, ¿no? Con el director de la cárcel hay un juego ahí como de cooperación-competencia. A veces cooperan, a veces compiten, pero siempre como, digamos que el poder político se reparte entre ellos, ¿no? El poder económico claramente lo tienen estos dos reclusos. El poder político, bueno, fluctúa. A veces con el director de la cárcel está en mejores términos y le dice, están esas escenas que son excelentes de negociación entre Marito y el director de la cárcel, porque son maravillosos actores, y llevan adelante las mejores escenas probablemente que tiene la serie, que es cuando se sientan en el despacho del director, Marito como si fuera el dueño, ¿no? Básicamente se sienta con las patas arriba del escritorio y negocian cosas, dice, no hagan cagadas, dejá hacer tal cosa, no. Tenemos que poner muertos. En esto tenemos que ahí va, esto y lo otro, pero lo negocian en pie de igualdad, absoluta igualdad, una igualdad que incluso en la cual pareciera que en esa paridad el que está un poco por encima es justamente el recluso, ¿no? Y de hecho hacen explícita la burla, por ejemplo, en los momentos en donde Antín, el director de la cárcel, no le queda otra que imponerse sobre Borges, y lo hace de forma utilizando las herramientas del poder jurídico, por ejemplo, requisas y demás. Claro. Y cuando Borges osa quejarse o enojarse por eso,
se lo dice, bueno, esto es un procedimiento legal, es un procedimiento que se hace. Pero es una caricatura, ¿no? Claro. Es cuando el director de la cárcel hace las cosas que tiene que hacer, está presentado a modo de chiste, ¿no? Es a modo de chiste, decía, ¿qué me venís a romper la bola con una requisa si sabés que estamos calzados hasta las manos, tenemos armas, droga, todo el negocio, ¿no? Luego, bueno, ahí está como el poder, ¿no? Digamos que en ese sentido el director de la cárcel funciona como un burócrata, funciona como un empleado de la familia Borges que por momentos le disputa poder, pero que en general se somete a sus designios. Y luego la estructura del penal que se divide en castas, ¿no? Castas de privilegio que determinan el lugar en el que está cada uno en esa sociedad y el lugar que determina tus posibilidades de supervivencia. En un medio tremendamente hostil, el lugar que te toque habitar dentro de la cárcel determina tus chances de sobrevivir un nuevo invierno o no. Porque ser parte del clan de los Borges te da acceso, digamos, a una plácida estancia llena de comodidades, mientras que pertenecer, por ejemplo, al patio, que es a la villa, como le llaman ellos, básicamente es una villa que es en el patio de la cárcel, unos ranchos, unos rancheríos de lata y de cartones, que donde vive la sub-21, o sea, los reclusos más jóvenes que vinieron desde otro penal, que tienen como una guerra grande con el clan de los Borges. Y que son aquellos que duermen hacinados en pequeñas carpas de plástico en el patio, donde se ilustra una brecha social muy profunda y significativa entre los dos mundos que viven dentro de la cárcel, ¿no? Las comodidades de los Borges, para quienes no conocen la serie, en contraparte de lo que sería el hacinamiento del patio, Borges tiene una especie de living, donde hay 4 o 5 camas, donde están sus socios más allegados, sus verdaderos secuaces, con televisión, PlayStation, comida, heladeras, bueno, droga, armas, acceso a mujeres, digamos, lo que quieran, ¿no? Y en todo este entramado social es como que la dirección de la cárcel y las fuerzas de seguridad son como un poco decorado, ¿no? No son quienes imparten la justicia ni imponen la ley adentro, sino que son un actor más bien secundario que a veces inclina la balanza para un lado o para el otro, dependiendo un poco de sus propios intereses, porque son unas fuerzas de seguridad totalmente corruptas, pero que en general se alinean y no le rompen demasiado los quinotos a quienes son los que llevan el poder adentro, que son el clan de los Borges, ¿no? Digamos que la extrema dureza, el tono sórdido, el lenguaje soez son como todos añadidos, son como recursos que la hacen más atractiva, pero básicamente la historia trata sobre eso, sobre el poder dentro de una cárcel, cómo se distribuye el poder en una organización, la brecha entre lo legal y lo real y el poder entendido de la manera más lineal posible y de una manera totalmente cruda, poder asociado a violencia. Tiene poder aquel que tiene el dinero y que el dinero le permite ejercer violencia sobre los demás y privar a los demás de cualquier otro recurso, incluso de sus propias vidas. Dentro de la serie claramente también se puede observar otras cuestiones que la van atravesando, ¿no? La vida mafiosa dentro de los pabellones, conflictos internos dentro de los distintos clanes, etc. Y algunas cuestiones que aparecen de manera más lateral, pero que también queríamos comentar, que son, ni que hablar, la violencia, que es como el epicentro de todo lo que sucede en la cárcel, y algunas cuestiones relativas a la sexualidad, a la que también haremos mención. El Marginal, en ese sentido, intenta hacer un retrato de la sociedad, es un retrato bastante estereotípico también, si se quiere, es como una lectura de la sociedad bastante fatalista, pero difundida, ¿no? Es como que muchas personas creen realmente u observan que la sociedad funciona así, que en la sociedad hay aquellos que el que tiene plata hace lo que quiere, ¿no? Hay aquellos que tienen los recursos y realmente hacen lo que quieren, pueden evadir las normas y pueden decidir y tener en sus manos la vida de los demás. En los personajes del Marginal se retratan hasta el infinito y de manera también muy estereotípica las diferencias de clases sociales, ¿no? Se exponen cómo las distintas clases se manejan hasta con lenguajes diferentes, con códigos de vida diferentes, y en particular se retrata a las clases marginadas de la sociedad o a las clases más excluidas de la sociedad argentina, pero que también es trasladable al contexto latinoamericano como un todo. Esto se evidencia en las acciones que emprenden, ¿no? Los pobres, o los más pobres dentro de los pobres en el Marginal, suelen ser bastante tontos, lo cual es una lectura un poco complicada, ¿no? Los pobres en general hacen cosas que los perjudican, o sea, los pobres actúan con racionalidades bastante poco racionales, en términos de que no suelen emprender acciones que los favorezcan dentro de ese entramado, sino que si tomamos que dentro de esta sociedad que es la cárcel, la sub-21 son los que están en el último orejón del tarro, los gurises de la sub-21 suelen hacer cagadas, digamos, suelen hacer cosas como que tratan de rebelarse frente al clan de los Borges, pero las cosas que ellos emprenden, las acciones, prender fuego a algo, afanar algo, etcétera, en general los terminan perjudicando más a sí mismos y siempre terminan peor que como estaban. En ese sentido, hay una lectura que intenta, a ver,
como que nos meten esto de qué tan progre o reaccionaria es esta serie, ¿no? Porque es progre en el sentido de que intenta dar una lectura, bueno, donde los más pobres de los pobres son los buenos, o sea, la sub-21 genera simpatía, son pibes, o sea, y uno los ve que son los que están viviendo peor, mientras que los Borges viven bien. Entonces ahí hay un relato bien clásico del héroe que está en una situación penosa y que se tiene que enfrentar a un poder muy superior, pero a la vez estos personajes son, justamente las acciones que emprenden se los pinta como de manera muy básica. No logran hacer nada para cambiar su situación. Es Pastor, el personaje que viene de afuera, que termina rancheando con los pibes de la sub-21, el que todo el tiempo le está diciendo, vos, pensá y salís. Pensá lo que haces, el famoso pensá y salís, que viene de la época de Tumberos, está todo el tiempo retratado en El Marginal. Esa idea de vos, lo que estás haciendo, vos no, porque es argentino, pero bueno, che, chabón, lo que estás haciendo no te va a servir para nada. O sea, pensá un poquito, pensá más allá del día de mañana, pensá más allá de agarrarte a piñas hoy con uno de estos tipos, sino que tenés que buscar la manera de sacar a los Borges del poder de otra forma, ¿no? Igual una cosita que estaría bueno comentar, ¿sí? Por lo menos a mí me pareció que dentro de esa narración bastante estereotipada que comparto con ustedes que tiene, se toma obviamente algunas licencias narrativas justamente para poder darle cierta continuidad, ¿no? Y llevar la historia por el flujo que intenta llevarnos la historia. Por ejemplo, la extrema facilidad, si se quiere, con la cual un recluso nuevo cae en gracia, claro, en los grupos digamos que ostentan el poder, ¿no? Ya sea en este caso el grupo del patio o el grupo de los Borges. Capaz que la del patio es más fácil. La del patio es que prácticamente instantánea, sí, ¿no? Es decir, pero es como un poco más fácil también de que cayera en gracia, porque bueno, lo primero que hace es darle una patada a la morcilla y a los afectados por eso le termina generando cierta simpatía. Pero lo de los Borges es un... Sí, es un hilo medio agarrado de los pelos, ¿no? Claro, sí, porque aparte hay un momento de la historia que incluso a mí me hace un poco de ruido, que es que el tipo realmente está en el medio entre los dos, y ejerce como de negociador entre esa tensión que existe entre los dos grupos, pero... Que es un poco traído de los pelos, porque yo me pregunto si eso existiera realmente, si se daría con tanta naturalidad, ¿no? Esa cuestión de paso rato con vos, paso rato con los otros. Que todos lo acepten, más o menos lo aceptan, claro, digamos, y eso en realidad, esa cuestión cuasi diplomática internacional, creo que en la vida real de una cárcel sería muy difícil. Ante la menor duda, su boleta. Es una licencia narrativa muy importante la que señala Diego, ¿no? Las clases altas o de mayor poder también están caricaturizadas, se las muestra, obviamente usan un lenguaje profesional, un lenguaje mucho más escolarizado, mientras que, bueno, los sectores de clase baja tienen un lenguaje burdo, tumbero, ¿no? Eso una diferencia se ve claramente en la escena donde Luna, que es la chica secuestrada, que vive en el penal, que toda la subtrama del secuestro es probablemente lo más tonto que tiene la serie, porque digamos que no se sostiene por ningún lado, que una persona puede estar secuestrada durante tiempo en una cárcel, más allá de que sea tierra de nadie, es bastante difícil de bancar esa subtrama. Es el lugar más absurdo para... Sin duda, ¿no? Para y que plantearlo. hicieron bien el terminarlo en la mitad de la temporada. Sí, saquen la sabotija de la cárcel porque no se agarraba por ningún lado. Y generando dos islas en lo que serían la narración de la serie, que llegando hasta ese momento, cortemos con esto. Sí, se agota el tema, ¿no? Que ya no hay más para decir y bueno, pasemos al otro. Esa diferencia se ve claramente cuando Luna, por ejemplo, se pelea con el colombiano, que es quien la tiene como su cuidador, que se enamora de ella y le dice nigger, por ejemplo, y él no entiende de qué le está hablando, y ella le dice, ay, no sabes lo que es nigger, que es como palabra decir negro en inglés, no sé qué. Como que claramente siempre está como marcando, hasta si se quiere, de una manera machacona, esa diferencia de recursos cognitivos entre las clases sociales, ¿no? Es una serie donde los personajes masculinos tienen el peso casi total de la trama, ¿no? Bueno, eso es obvio, porque es una cárcel de hombres. Claro, no es vis a vis que es una cárcel de mujeres o Orange is the New Black, que son, al ser femeninas, le dan otro protagonismo a las mujeres. Y de todos modos, siendo una serie que, bueno, en ese sentido es medio inevitable, también hay como muy poco trabajo por tratar de mostrar a los escasos personajes femeninos de una manera un poco más sofisticada, ¿no? La mujer, cuando aparece en El Marginal, aparece en un segundo plano como víctima. Por ejemplo, Luna es víctima de un secuestro, o víctima de violencia, o víctima de mentiras, como la psicóloga de la cárcel, que es constantemente engañada por los reclusos. Es la buena, la que quiere llegar por el camino de la dulzura. Es un ángel en el medio de la oscuridad y que parece al final
final que no puedes creer que sea tan chota que todo el mundo le miente y ella se lo cree, ¿no? Que además es la hija de... es un gobernador, ¿no? Sí, está como ese vínculo que tiene... Y en realidad, o sea, pudiendo estar... La presentan en un lugar súper idílico, ¿no? De la mujer que resigna todo... Y se va a ese lugar para entregarse de corazón. Sí, tal cual. Porque ella en realidad la plantean desde ese lugar, pudiendo elegir estar en cualquier lugar prácticamente que quisiera, eligió por ser trabajadora social y estar en la peor cárcel de que puede estar en la vuelta. Sí, seguro que los personajes femeninos están terriblemente estereotipados. Tal vez la única excepción es la esposa de Borges. Es el único personaje femenino un poco más complejo y más interesante. Porque bueno, ella es líder de la mafia de la familia fuera de la cárcel, ¿no? Ante la prisión de Marito Borges es un poco la que maneja las riendas de la cosa y va y le mete la pesada al director de la cárcel y le mete la pesada a los guardias de seguridad. Es un personaje femenino al menos más entretenido de observar. Igual tiene cierta ambigüedad eso, porque si bien es un poco peligroso el cómo está planteado la mujer, porque podría llegar a ser reafirmando esos roles pasivos. Tiene cierta cuota de realismo de que todavía no se ha logrado empoderar del todo. No, claro, pero bueno, entonces, creo que en ese marco... Dudo mucho que haya sido pensado desde ese punto de vista, sino más bien capaz que del otro, mostrando que la mujer de Borges, por ejemplo, es una mujer que va hacia adelante, que tiene cierta fuerza, puede llegar un poco más lejos, pero también te queda el tema de los modos. Sí, y siendo la esposa de, ¿no? Obviamente, ¿no? Desde el lugar de la esposa del dueño del circo. La sexualidad aparece en diferentes dimensiones dentro del marginal y hay algunas más interesantes que otras. En primer lugar, el sexo aparece obviamente como ligado al poder y a la violencia y a la hegemonía masculina, ¿no? Se presenta como un recurso claro de intimidación y de destrucción del otro, ¿no? Las constantes violaciones o vejaciones de todo tipo a las que son sometidos sexualmente los reclusos muestran el poder fálico como parte del aparato de la violencia que pueden ejercer unos varones sobre otros. Te pueden pegar, te pueden meter un corto, te pueden violar. Y cualquiera de esas herramientas se usan de manera bastante indistinta y como elementos de intimidación o de agresión. Por otro lado, también el sexo se presenta como moneda de cambio, ¿no? Como una moneda de intercambio, como parte de las cosas a las que se puede acceder en el penal si sabes con quién relacionarte. El Morcilla, un personaje bastante divertido y nefasto dentro de la cárcel, es quien tiene relaciones sexuales con las hermanas o esposas de los reclusos a cambio de permitirle ver a sus parientes o de que ellos puedan acceder a ciertas cosas. Hay todo un tráfico de acostarse con las mujeres o las hermanas dentro de la prisión. Cuando abusan sexualmente del líder de la Sub-21, que es una de las escenas más terribles que tiene la serie, ¿no? Por lo gráfica, se puede observar cómo el sexo se emplea como un arma. Directamente es un arma. El falo de un hombre es un arma sobre el cuerpo de otro. Porque somos hombres, ¿no? A ver, pero el tema es que es una realidad que capaz que hay otras personas no asombraría tanto, pero nosotros como que, ¡ay, qué horrible! Lo violaron. Sí, es horrible. Pero claro, nosotros desde nuestro lugar hegemónico de varones heterosexuales lo vivimos. Ahí nos indignamos todos. Cuando en realidad esto sucede todo el tiempo, ¿no? Con mujeres como víctimas o varones no heterosexuales como víctimas de este tipo, o niños y niñas, etcétera, ¿no? Como todas personas que constantemente son vulneradas a través de la sexualidad como un medio de violencia. Pero es verdad, estuviste bien, Ramiro, desde nuestro lugar de varones nos ponemos como, ay, qué horrible el sexo usado como violencia. Bueno, es la cotidianidad de muchas mujeres y de muchos niños y niñas, ¿no? Pero después hay una vueltita de tuerca donde la sexualidad adquiere un matiz interesante cuando se cuela la diversidad sexual dentro de la cárcel, ¿no? Por un lado, la diversidad sexual aparece de la manera más estereotipada en el pabellón de los putos, digamos, el pabellón de los putos como llaman ahí en la prisión de San Onofre, donde están los travestis, básicamente, ¿no? Afeminados, tratando de imitar voces agudas, vestidos con ropa de mujer, todo bastante chato y bastante obvio, pero después aparece en un momento de la serie, y tal vez sea lo mejor que tiene la serie, junto con esas escenas que hablábamos de Borges con el director de la cárcel, sí. Toda la subtrama de amor de Diosito por Pastor, ¿no? Del personaje de Nicolás Furtado por el personaje, por el protagonista. De todo lo que Diosito intenta hacer para lograr ser correspondido en ese amor, de la cita que organiza para estar con él, una cita en la cual, bajo la mascarada de 2 prostitutas, trae a 2 prostitutas para tener una cita de A4, cuando lo único que es evidente que Diosito quería era tener ese momento de intimidad con Pastor y no con esas mujeres. Las sesiones de Diosito con su psicólogo intentando poder expresar lo que siente y sus torpes
intentos de acercamiento a Pastor bajo la máscara de la amistad, que también es completamente es como son momentos muy intensos, muy poderosos de la serie, y sobre todo su dolor ante la traición, cuando se da cuenta que Pastor no es uno de ellos, el dolor que él siente que va mucho más allá de la traición, de los códigos carceleros, de los códigos tumberos, sino que es una traición de amor. Justamente, es el hombre que se siente traicionado por su amor. Es que Diosito, al ser un personaje tan complejo lo mejor de la trama, sin duda, es lo mejor de la serie junto con Borges. O sea, los dos hermanos Borges, por eso la segunda temporada va a estar centrada en ellos dos. Sí, es lo que más da lo que más rinde, digamos, ¿no? Los momentos de tensión de la serie son absolutamente de ellos, ya sea de Mario Borges cuando amenaza con su poder, o Diosito con esa inestabilidad que presenta de manera repentina. Sí, y obviamente una homosexualidad, o no sabremos si es homosexualidad o no, bisexualidad, lo que sea, un apartamiento de la norma heterosexual que está completamente soterrado y que él mismo no logra elaborar consigo mismo y mucho menos poder elaborar con los demás y poder vivirlo en el contexto en el que vive, ¿no? Es interesante pues un personaje, el de Diosito, que claramente es un tipo que está loco y que ejerce una violencia terrible sobre el resto, pero que en este tema se nos presenta como víctima y con cual uno puede como empatizar con su dolor y con sus precarios recursos para resolver lo que le está pasando, ¿no? Entregado al consumo también completamente, ¿no? Víctima, alienado, ¿no? Sí, por el consumo de sustancia, por el cual además es castigado, ¿no? Por el resto sobre todo por su hermano mayor. El mandibulín. Claro. Sí, dentro de la propia lógica de los presos, él es un paria por ser un drogadicto, ¿no? Realidad o ficción, ¿no? Creo que con esto podemos ir cerrando la columna, ¿no? Muchas veces las historias que aparecen en televisión incorporan cierta visión de la vida, una explicación ficticia de cómo funcionan las cosas, de ciertos valores o conductas, ¿no? La ficción siempre intenta explicar o pintar una realidad, cómo funciona la realidad. Sí, no es documental. No es documental, exactamente. La vida carcelaria y las mafias son cuestiones que siempre despiertan interés. ¿Por qué? Porque la enorme mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas desconocen ese mundo y aquello que es desconocido intriga, ¿no? Como en otra época podía ser mostrar películas de Tarzán y del mundo de la selva y eso generaba la intriga, el temor, la fascinación por lo desconocido. En nuestras sociedades actuales, mostrar las cárceles tiene como un poco ese efecto. La ficción, de todos modos, tiende como a exagerar o a omitir aquellas partes de la realidad que son menos efectistas, ¿no? El imaginario colectivo tiene una imagen terrible de la vida carcelaria y marginal que esta serie solo contribuye a profundizar. Reafirma la verosimilitud que puede tener la imagen que las personas comunes, entre comillas, o las personas que nunca fueron privadas de libertad, tienen sobre el mundo de la privación de la libertad. Y en ese sentido, los efectos de mirar televisión son acumulativos. Las personas siempre reafirman esa idea porque personas que miran mucha televisión siempre encuentran esa imagen sobre las cárceles, ¿no? Un individuo que durante toda su vida ha visto los estereotipos que brindan las series policiales, ya tiene una noción de cómo funcionan las cosas en las cárceles y esta serie viene como que a reafirmar todo eso, a reificar todo eso. Por más que la persona nunca haya estado en la cárcel, cree que la realidad carcelaria o marginal coincide con la que pinta esta serie. Y es una mirada muy apocalíptica de la sociedad, ¿no? Es una mirada en la cual no hay ningún lugar para la redención, no hay ningún lugar para que pase algo fructífero entre esas paredes. Es una visión de la sociedad que es, si se quiere, bastante típica de la derecha política, en el sentido del determinismo, de una concepción como de que la cárcel es un cuerpo u organismo enfermo, infectado de la sociedad, donde toda esa noción, ese discurso, ahí está lo peor, la escoria de la sociedad, la basura de la sociedad. La idea del organicismo, que es muy oligárquica, ¿no? La sociedad es un órgano y algunas partes están enfermas y esas partes se las aíslan, y eso es lo que la cárcel representa. Yo creo que si bien el marginal intenta pintar con simpatía a esos reclusos, porque hay muchos de ellos que nos caen simpáticos, Diosito, dentro de su locura, es un personaje muy simpático, los pibes de la Sub-21, más allá de esos intentos de simpatía y de cuestionar el poder de los poderosos y de los ricos, etcétera, es una serie que no colabora tampoco en nada a tener una visión distinta sobre el mundo de la privación de libertad o lo que puede pasar dentro de una cárcel, ¿no? Sí, exacto. Yo quiero decir que no la vi a la serie, pero escuchando los comentarios de ustedes y otros comentarios que en realidad y sos conocedora de la relación de la realidad carcelaria. No sé si conocedor, bueno, capaz quizás un poquito más que alguien que puede mirar la tele y tomar eso como mojón o como real reflejo de lo que pasa realmente ahí adentro. A mí me parece como bastante preocupante y es una tendencia que es evidente que es un recurso que tienen que tener todas las películas o las series, de querer mostrar estas diferencias, esta disputa de poder, que bueno, la hacen entretenida y que generan que exista dentro de la población carcelaria estas diferencias, ¿verdad? Pero me parece
me parece muy peligroso inclusive mostrar la cárcel como un espacio de disputa de poder donde existe realmente población privada de libertad que tiene realmente un poder tan enorme como para sentarse en pie de igualdad con un director, ¿no? O sea, ¿vos decís que eso no pasa? No, o sea, evidentemente hay relaciones de poder que se juegan y hay beneficios que se dan y no se dan. No tengo, de vuelta, o sea, no tengo un conocimiento real de qué es lo que pasa exactamente dentro, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el poder real lo tienen la policía y lo tienen los que dirigen, digamos, ¿no? Y después hay gestiones y hay negociaciones internas y hay poderes que es cierto que también tienen. hay mafias, ¿no? Hay narcos que tienen mucha pero no guita. como para sentarse en pie de igualdad a poder negociar algo. A ver, lo que hay que entender y quizás lo que sería bueno que mostraran este tipo de series es la situación en la que está toda la población carcelaria, no algunos. Sentir simpatía porque hay algunos que están en peor situación es tomar en cuenta que existe, o sea, que existe, que hay gente que puede pasar más o menos bien en la cárcel, digamos, ¿no? O sea, que puede tener PlayStation y living y todo lo demás. Eso no existe, señoras y señores, nunca en la vida, ¿tá? O sea, las personas que puedan tener mejores situaciones, quizás tengan un colchón un poquito más nuevo, digamos, que el resto, pero no existen ese tipo de dádivas y pensar a los reclusos o parte de los reclusos como con capacidad de poder como para negociar, obtener para ser los dueños absolutos de una cárcel. Sí, me parece que es una cosa bastante ridícula y aparte es peligrosa porque esto, ¿no? Deposita en el imaginario colectivo, ¿tá? La existencia de presos buenos y presos malos, digamos, ¿no? Y cuando en realidad hay un cuestionamiento esto es una postura muy personal, ¿no? Hay un cuestionamiento que se tiene que hacer sobre el recinto carcelario, ¿no? Sobre la estructura, las formas y también las personas y los roles que hay allí adentro, ¿verdad? Pero es un confinamiento aberrante para toda la población carcelaria, y el abuso de poder está cotidianamente de parte del Estado, de manos del Estado, y es bueno, o sería bueno que las series puedan mostrar eso también, porque si no dejan al Estado como en un lugar bastante, al Estado lo digo en función de lo que es de los representantes principalmente, ¿no? De los directores y las personas que llevan a cabo las políticas carcelarias adentro, ¿no? Quedan como personas, claro, y quedan como personas, bueno, que tratan de hacer lo posible en un marco, sí, en un marco corrupto y en un marco ya totalmente desprestigiado y venido a menos, ¿no? Entonces hacen lo que pueden dentro de ese marco y en realidad allí hay otra disputa que me parece que sería muy interesante mostrarla, más allá de que evidentemente es bueno que las series puedan retratar lo duro de esa realidad. Exacto, lo duro de la vida carcelaria, eso es real, pero no hay que olvidar, digamos, de manos de quién están las decisiones, las definiciones y el confinamiento en definitiva de todos ellos. Es que si acaso creo que también esa es un poco la otra pata un poco flaca que muestra la serie, es que los efectos narrativos termina por momentos mostrando demasiado como aislado del exterior, claro, la cárcel. No porque no tenga contacto, porque sí, muchas historias están en conexión pero con lo que pasa afuera, pero sí aislado en un sentido de autonomía, uh-huh, de toda una estructura de la cual la cárcel también forma parte, sobre todo a nivel del Estado, ¿no? Es decir, esta cuestión, a mí el personaje de Gerardo Romano por momentos me parece extremadamente caricaturizado. Claro, es un exceso, ¿no? Es un exceso para es divertido, es muy divertido. Efectos narrativos. Pero a mí me parece demasiado caricatura, y lo vemos en muchas cosas. Lo que ustedes planteaban, por ejemplo, del secuestro es un ejemplo, pero también, por ejemplo, la relación que tiene con su secretaria, que, uh-huh, es otro de los personajes femeninos, que está ahí prácticamente casi como una especie de... Como una escort, ¿no? Sí, una escort, objeto sexual, el cual, bueno, pone cara bonita cuando vienen también las... a hacer alguna inspección a la cárcel, en fin. Y cómplice de todos los... Y, por supuesto. Que a su vez está con los presos también, es decir... por momentos es demasiado caricaturesco y de cómo si es posible estar tan al margen de todo lo que, claro, ocurre y si la gente, o capaz que sí puede ocurrir todo eso, pero no solamente en manos de una persona. Claro. Y hay institucionalidad del Estado, claro, hay otros actores en, claro, juego y en ese sentido es peligroso comerse que esta ficción es algo más que ficción. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más, encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir. Te digo la otra en las redes. Búscanos en Facebook y Twitter.